Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Baloy y les doy la bienvenida a la Feria Internacional del Libro 2020. Nos encontramos en el Salón Gloria Guardia. En breve, el conversatorio Literatura y Pandemia. Les recuerdo que sus cámaras y micrófonos estarán deshabilitados, pero habrá una sesión de preguntas y respuestas. En la parte inferior de sus pantallas se encuentra el icono de preguntas, donde pueden nombrar al panelista a quien se dirige su inquietud. El conversatorio que nos trae la Embajada de Colombia se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube y tendrá una duración de 50 minutos, por lo cual les invito a ponerse cómodos y cedo la palabra a nuestros invitados. ¿Se me está escuchando? Sí, muy buenas tardes, señor embajador, muy buenas tardes, embajador de Colombia en Panamá, justamente de Montería, un lugar que está muy vinculado a la historia de Panamá y Colombia. Así es. El embajador, y tengo aquí también a Pablo Montoya, que él está desde Medellín, que no está tan lejos de Panamá, del otro lado de Colombia. Y quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a todos ustedes, los que están a través de Zoom, los que están a través de YouTube. Y en este momento quiero que el señor embajador, Eduardo Burgos, quien además es doctor en medicina y diplomático, nos dé las palabras pues, de bienvenida. Adelante, doctor Eduardo Burgos. Muchas gracias, Rafael. De verdad, es verdaderamente grato estar formando parte de esta Feria del Libro de Panamá en esta modalidad virtual. Desde su inicio, Colombia ha apoyado siempre este espacio de los escritores. De hecho, esta mañana lo vimos con la intervención de Jorge Franco en un muy buen conversatorio con dos ilustres escritores argentinos. En el 2017 fuimos país invitado de honor y tuvimos una participación que incluyó, entre otras, un concierto sinfónico de Fonseca, 2 stands, una exposición fotográfica y la presencia de representantes de diversos géneros literarios en la programación cultural. Este año, con todas las restricciones que nos impone la pandemia del COVID-19, honramos ese compromiso con 2 escritores de primer nivel. Jorge Franco, quien participó, como bien les decía, en horas de la mañana, en la literatura como una cámara de cine. Y esta tarde tengo el gusto de presentarles a Pablo Montoya, quien conversará con el ilustre profesor, periodista y escritor Rafael Candenero, miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Pablo Montoya fue premio Rómulo Gallegos en el 2015 por su novela Tríptico de la Infamia y ha publicado desde comienzos de los años 90 varios libros de cuento, novela y ensayo que le han merecido otros varios premios y reconocimientos. Sin duda, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, escritor, profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. Además, ha estado como profesor invitado en las universidades de Mar del Plata y la Nueva Sorbona de París. Ha visitado a Panamá recientemente en 2 ocasiones. Estuvo en la feria en el 2016 junto al escritor colombiano Santiago Gamboa en una charla sobre literatura colombiana. Y el año pasado participó en el primer foro de novela histórica de Panamá Viejo. Además, presentó al público panameño su libro La sed del ojo, junto con el escritor Enrique Jaramillo Levy, en un evento organizado por esta embajada. Sin más comentarios, quería pues darle a ustedes esta introducción y permitir, Rafael y Pablo, que se dé comienzo al conversatorio que sin duda va a ser todo un éxito. Por favor, continúen ustedes. Muchísimas gracias, Su Excelencia, embajador Eduardo Burgos, por sus palabras iniciales, y no quiero
perder esta oportunidad para agradecerle pues todo el interés, el entusiasmo que usted le pone a la materia cultural en las relaciones entre Panamá y Colombia. Y quiero pues darle la bienvenida a Pablo. Pablo, no lo veo. ¿Está allí? Pablo Montoya. Yo tuve el privilegio de leer, vamos a decir en primicia, en Panamá, el ensayo que Pablo escribió para su blog Malpensante, y es justamente sobre notas de la literatura y la pandemia. Y realmente me cautivó. Y cuando yo leí, y uno con los escritores tiene que estar un poco atento, y pensé que él se había inventado un lugar que es el retiro para ir a escribir su ensayo y estar en esta pandemia, y resulta que en efecto él está en el retiro en este momento. El retiro es un lugar de Medellín, en la parte campestre, quizás una hora del centro de Medellín, donde él trabaja, y ya tiene 5 o 6 meses de estar confinado en el retiro. En este momento él está allí. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Me dices que no me ves, Rafael. Ahora pero sí, ahora sí te veo, Pablo. Pablo, te decía que tú estás, el retiro no es ficticio, el retiro es, así se llama, ¿no? Sí, es un municipio que queda cerca de Medellín, aquí en el departamento de Antioquia, en Colombia. Desde aquí estoy confinado hace 5 meses. Bueno, y quisiera pues también agradecer muy comedidamente a la Embajada de Colombia por esta invitación, al embajador Eduardo Burgos por su amabilidad, por su cordialidad, por esa presentación que nos ha hecho. Muchas gracias a la Feria del Libro por invitarme nuevamente a sus espacios. Me siento muy contento de poder participar de nuevo con esta importantísima feria. Y a ti, Rafael, pues muchas gracias por tu interés y por tu compañía. Sí, en efecto, el Retiro es un lugar, no es el Retiro, el Parque del Retiro en Madrid, sino que es un municipio que queda aquí cerca de Medellín. Estoy en realidad a una media hora de Medellín en coche. Sí. Y desde aquí pues he estado, digamos, tratando de entender este fenómeno tan particular que es la pandemia del coronavirus, tratando de pensarla desde la literatura, tratando de, digamos, de apoyarme en ciertos libros que he leído en estos días para poder resistir, para no perder del todo la esperanza, porque son épocas muy difíciles, muy complejas, donde hay mucha confusión, donde hay mucha información, pero creo que los libros, y sobre todo aquellos libros que han abordado el asunto de las epidemias a lo largo de la historia, yo creo que ayudan mucho a comprender la condición humana en medio de estos conflictos que nos están visitando actualmente. Bueno, muy bien, excelente, Pablo, y es bueno que nosotros veamos convergencias y al mismo tiempo divergencias. Tú anotas justamente allí cómo esta pandemia de alguna manera para los espectadores es casi un espectáculo, Sí, porque claro. estamos en la época de la instantaneidad, estamos en la época de donde casi todo se ve. Es más, si hoy como Boccaccio en el Decameron, que tú arrancas con él, una historia formidable, estos cuentos, estos relatos, hoy habría que contarlos a partir de Internet. En aquella época no había ni esperanza de lo que nosotros tenemos hoy. ¿Cómo lo abordó Boccaccio? ¿Cómo vio aquella pandemia? Que en realidad no eran pandemia, eran más bien peste, pero Claro. terribles. La peste de hace 100 años se llevó 40 millones de personas, 50 millones de personas, entonces ni siquiera se pudo contabilizar. Hoy más o menos, ahí la Universidad John Hopkins más o menos va diciendo cuántos contagiados cree que hay, cuántos han fallecido, etcétera, pero en aquel momento ni esperanza de eso. ¿Cómo hay esas convergencias y divergencias entre, por ejemplo, lo que planteaba Boccaccio en el Decameron, lo que pasó allí, y lo que está pasando hoy? Bueno, en realidad Boccaccio, recordemos que Boccaccio toma la palabra, digamos, desde una clase social muy particular. Es un grupo de 10 personas, de mujeres y hombres de la nobleza florentina que se van a las afueras de la ciudad a enfrentar lo que se llamaba lo que se llama la peste negra, ¿no? Entonces, Boccaccio, solamente en la introducción del Decamerón, logramos ver este panorama de la peste en esta ciudad y cómo arrasó
digamos, con casi la tercera parte de la población. Pero no, digamos, no hay una adecuada información al respecto de la peste, que es, por ejemplo, una de las condiciones o una de las características que tenemos nosotros ahora frente al coronavirus. Estamos sobreinformados y al mismo tiempo desinformados, en el sentido en que no sabemos muy bien quién está diciendo la verdad. Digamos que la carencia o la sensación de estar en la incertidumbre informativa es porque no hay de alguna manera un liderazgo preciso en estos momentos. Hay demasiadas interpretaciones, demasiadas informaciones, y en ese mare magnum nos debatimos y tratamos de reconstruir digamos, este rompecabezas que nos ha planteado la pandemia. Digamos, lo que tú dices, Rafael, este virus tiene, a diferencia de las otras epidemias que ha habido, que no han sido pandemias, han sido epidemias Sí. que afectaron ciudades, países, pero que no paralizaron, digamos, la gran parte del planeta, aunque sí fueron más devastadoras que el coronavirus. Tú Sí. hablaste de la gripe española. Yo creo que las dos grandes epidemias que han producido más muertos son la peste negra, que recordemos que los cálculos son entre 75 y 200 millones de muertos, que es una cantidad verdaderamente aplastante. Los casi 65 millones de muertos que produjo la gripe española, mientras que ahora con el coronavirus pues tenemos unas cifras que aún no han llegado, ni creo que van a llegar a ese extremo. Sin embargo, ese virus nos ha detenido, nos ha paralizado, tiene un aparato publicitario verdaderamente impresionante a su favor. Y yo creo que esto es lo que más o menos diferenciaría nuestra situación de pandemia frente a las que, por ejemplo, los escritores del pasado han abordado, desde Tucídides hasta, digamos, hasta Albert Camus. Ninguno de ellos se enfrentó a lo que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad súper informatizada, con unos medios de comunicación, digamos, verdaderamente, con unas redes sociales verdaderamente avanzadas, pero que han invadido tanto nuestra vida personal y nuestra vida colectiva, que pues son las que están modelando de alguna manera nuestro comportamiento frente a esta enfermedad y frente a esta pandemia. Pero yo creo, Rafael, y yo creo que para eso la literatura nos sirve tanto, yo creo que la condición humana no ha cambiado mayor cosa desde lo que cuenta Tucídides en la guerra de Peloponeso, cuando habla de la epidemia, de la peste en Atenas, hasta la forma, por ejemplo, en que nosotros nos comportamos frente a este virus. Yo creo que la desesperanza, la desesperación, la esperanza, la solidaridad, la resistencia, la desobediencia civil, todo eso no ha cambiado en absoluto. Seguimos siendo las mismas criaturas frente a la devastación de la enfermedad. Acudimos a Dios, acudimos, bueno, menos ahora que antes, porque antes pues la ciencia no estaba tan avanzada como ahora. Ahora confiamos más en la ciencia, confiamos más en los médicos. Yo creo que son ellos en principio los que deberían de tener el liderazgo en la información, pero se meten los políticos, se meten los periodistas, se meten los grandes empresarios que están manejando el comercio de la vacuna, se meten las autoridades políticas y sociales. Entonces creo que aquí hay como decía ahora, hay un rompecabezas en el que tenemos que tratar de ubicarnos de la mejor manera. Pablo, justamente cuando hablabas de el gran aparato publicitario, se me ocurría el tema de la vacuna. Ahora justamente la lucha es por ver quién se pone primero, quién se pone adelante para poder suministrar la vacuna a la cantidad de millones y millones de personas que la están esperando. Pero volviendo al punto que decías de este grupo que se va a hacer sus cuentos del Decameron, los 10, ¿no? Deca, Sí. 10. Pienso también en el tema de las desigualdades. Hoy han quedado, y tú lo planteas allí en tu ensayo, en El Malpensante. El Malpensante es el blog. Es una revista, Una revista Rafael, virtual.
Una Sí, revista, no, una revista que existe en Bogotá y tiene su espacio sí, virtual. sí, tiene su espacio virtual. Cómo se ha puesto de manifiesto las desigualdades. Claro. Quizás de alguna manera no estaban tan visibles antes de enero, antes de que comenzara esta pandemia, pero ahora resulta que ellas están muy visibles y no sé cómo lo percibe Pablo Montoya. Bueno, en realidad, mira, cuando uno lee, por ejemplo, un libro de Daniel Defoe que se llama El diario del año de la peste, que es uno de los libros más interesantes que se han escrito desde la literatura frente a la cuestión de lo que produce una epidemia en una sociedad, en este caso es Londres, en la segunda década del siglo XVII. Daniel Defoe allí es tan certero cuando habla que, digamos, los efectos más arrasadores de la peste en este momento son pues, los efectos más fuertes las sufren los pobres, los sectores más desfavorecidos de Londres, son ellos, y lo describe muy bien Defoe, los que tienen que lo que se dice vivir el día a día, los que tienen que trabajar, los que tienen que buscar la manera de sobrevivir, porque su sobrevivencia siempre ha dependido del trabajo diario. Y eso es lo que está pasando ahora con grandes sectores, sobre todo de los Estados Unidos, de América Central y de América Latina, de América del Sur. Digamos que las poblaciones más vulnerables son aquellas que tienen unos servicios médicos digamos, más deplorables, y los que no lo tienen, porque hay mucha gente en los países nuestros que no tienen servicios médicos, y esa gente es la que tiene que salir a buscarse el pan, y por supuesto son ellos las principales víctimas. Durante la peste negra no había, digamos, una especie como de rasero económico, pero en efecto quienes más morían eran los pobres. No significaba que los nobles no murieran por la peste negra, claro que también morían, y hay reyes, reinas, grandes gobernantes de Europa del siglo XIV que murieron por efectos de la peste negra, pero la gran parte de la población que murió fue la gente de los estratos sociales más bajos. Yo creo que eso es lo que ha caracterizado, Rafael, a todas las epidemias, desde la que describe también Tucídides en las guerras de Peloponeso. Recordemos que Tucídides es el primer maestro que describe bien los efectos de la enfermedad porque él mismo la padeció. No se sabe muy bien si lo que arrasó Atenas en el siglo V antes de Cristo, si fue una viruela o si fue un tifus. Digamos que eso están todavía discutiendo sobre esa posibilidad. Pero desde esa primera presencia de una peste o de una epidemia en la literatura hasta la de ahora, digamos que yo creo que digamos, la ley que se ha mantenido es que después de esas grandes crisis, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se convierten más pobres. Yo creo que eso es lo que va a pasar, la debacle económica que se nos viene encima, sobre todo si pensamos en América Latina. Yo creo que va a aumentar el número de pobres y va a aumentar, por supuesto, o va a reducir más bien el número de los ricos, cosa que es lamentable, por supuesto, pero que de alguna manera u otra define muy bien la fragilidad de nuestros sistemas sociales. Y bueno, el clásico de Camus, que él justamente lo titula La peste. Claro, El la peste. clásico donde él, algo de lo que tú has estado hablando, cómo los seres humanos se comportan en las pestes, cómo sale el cobre, justamente Claro. en momentos tan cruciales, tan difíciles como estos, o sea, el egoísmo, la gente que acapara los productos, las personas la indisciplina social, Claro. las dificultades, lo mismo que estás hablando, cómo esas diferencias justamente sociales se manifiestan y también la solidaridad. O sea, hablemos un poquito de los valores que está en toda esta trama, pero que Camus creo que él de manera particular la enfoca por allí, Sí, bueno, en los Camus, personajes que él desarrolla. claro, y Camus fue un escritor que creía, recordémoslo muy bien, digamos, en la magnanimidad humana. Creía en la capacidad de resistencia de los hombres ante los grandes flagelos, como por ejemplo la guerra que le tocó padecer a él en la Segunda Guerra Mundial, que él, desde el franco intelectual, digámoslo así, desde el flanco intelectual, representó la resistencia que hubo en Francia. La gente ha dicho, o las interpretaciones que ha habido
o las primeras interpretaciones que hubo sobre la peste de Camus era que se trataba de una especie de alegoría de la guerra, de una alegoría Sí, del fascismo, que la peste en realidad eran los fascismos. sí. Pero en realidad Camus se basó en ciertos eventos reales, en una epidemia que asoló a Orán, Era de cólera, ¿no? exactamente de cólera en Peste digamos, los cólera. años 40 Sí, del siglo XX. Y entonces a partir de allí se informó uno de los libros fundamentales de Camus para entender el fenómeno de las pestes, de las epidemias y cómo obran ellos en los seres humanos, fue justamente el libro de Daniel Defoe, el del diario del año de la peste, que allí se aparece muy claramente, Rafael, esos comportamientos humanos que tú señalas, es decir, la desesperación, la gente que sale, la gente enferma que sale a abrazar a los transeúntes para contagiarlos, que se meten en las casas donde hay cenas, donde hay reuniones familiares y se meten y abrazan a la gente para contagiarlas, o aquellos mismos contagiados que ya están en un estado como de locura, de demencia, porque recordemos que la peste también producía esos estados, digamos, mentales de demencia, que en medio del total desamparo se lanzaban a las fosas comunes a morir dentro de los muertos para no poder para no infectar a nadie más. O sea, las descripciones que hace Daniel Defoe de esas fosas comunes en los distritos parroquiales de Londres son verdaderamente estremecedoras, ¿no? Pero al mismo tiempo, por supuesto que hay un montón digamos, de acciones de solidaridad, la gente que sale a ayudar a los enfermos, mucha de esa gente que ayuda a llevar comida de un lado a otro, que son los que toman los empleos que dejan los que han muerto, mucha de esa gente en la Londres de Defoe son gente perteneciente a las clases más populares. Ahora, lo que yo quisiera señalar frente a la novela de Camus, de La peste, es que Camus dice algo muy interesante. Dice, en los periodos de pestes es más lo digno de cantar del ser humano, lo digno de celebrar, que lo digno de despreciar. Y Camus se inclina más bien por describirnos una serie de comportamientos humanos donde lo que va a primar es la solidaridad. Recordemos que Camus no era digamos, no era un escritor cristiano, sino que más sí, bien tendía a un ateísmo humanista, de algún modo. sí, Y él plantea esa posibilidad. Él considera que ante la vigilancia autoritaria, ante la presencia ubicua del Estado que está controlándolo todo, Camus, en La peste, más bien propone como un conjunto civil de solidaridad que trate de resolver, digamos, las grandes dificultades, los momentos pico, la gran cantidad de muertos, esa desesperanza que produce la peste. Y me parece muy interesante eso, tenerlo en cuenta, Rafael, porque recordemos que lo que sucede ahora con el coronavirus es que hay, digamos, dos formas en general de atender el coronavirus. Una, como lo están haciendo los países asiáticos, desde una vigilancia autoritaria, el Estado que sí. está en todas partes, y la otra de las Bueno, de... ahí mencionas al gran hermano y también Orwell, ¿no? Ahora sí, que son el problema Sí, de esos estados autoritarios, el problema es que pueden derivar en esos momentos distópicos, ¿no? Que describen también Orwell y Huxley. Y está al otro lado, Rafael, que es el lado de las democracias, digámoslo así, que pretenden resolver el asunto de las epidemias, pero sin atacar los principios democráticos, los principios de la libertad individual, de los derechos humanos, de la privacidad. Entonces ahí estamos, ¿no? Los países autoritarios en realidad son los que están controlando mejor esa situación de la epidemia. Entonces la pregunta sería esta, ¿es que necesitamos regímenes autoritarios para enfrentar mejor las epidemias y la pandemia? Que, por ejemplo, creer en las supuestas democracias neoliberales que, como vemos, están resolviendo el asunto de una manera más torpe que como lo están haciendo esos países autoritarios del Asia. Es una pregunta que yo hago y que yo creo que Camus en La peste nos enseña o nos da elementos para abordar digamos, esta polémica.
Bueno, Pablo, y ahora yendo a cómo resolviste el ensayo que me contabas que va a ser publicado en los próximos días dentro de un conjunto de textos por la editorial Planeta, Sí. el ensayo del que estamos hablando y que ojalá otras personas pues tengan el privilegio como tuve yo pues de leerlo y haberlo disfrutado. ¿Cómo resolviste ese ensayo? Algo que yo te conté justamente y que me llamó mucho la atención fue cómo lo estructuraste, o sea, tiene una arquitectura, cómo, bueno, conseguiste, recabaste un poco de información, me imagino que algunos recuerdos y después fuiste allí ahora no es, antes sería más difícil ir a una biblioteca y todo eso, ahora pues aquí mismo en internet están todos esos libros para consultarlo. ¿Cómo armaste ese ensayo? Porque hay muchas personas que están siguiendo esta conversación y que quisieran ver, bueno, cómo una persona desde el confinamiento que realmente se llama El Retiro, no es un nombre ficticio, El Retiro, Sí. en las afueras de Medellín, cómo esa persona decide escribir, cómo nace la idea, cómo investigó y después cómo estructuró ese documento. Sí, Rafael, mira, cuando comenzó el confinamiento, yo dije, bueno, voy a aprovechar esta cuarentena, que pensé que iba a ser 40 días, haciendo honor al término, ¿no? Y esto se fue pronunciando, se fue alargando. Pero entonces yo estaba leyendo o me propuse releer una vez más un libro que hacía tiempo lo tenía ahí en la mesa de noche, que es el Quijote, el Don Quijote de la Mancha. Y estaba leyéndolo cuando apareció la propuesta de un amigo que reunió a varios, digamos, varias personas de Colombia, abogados, Sí, economistas, escritores, médicos, científicos, etcétera, etcétera, para que hiciéramos una reflexión sobre el asunto de la pandemia que acababa de llegar, porque ese texto yo lo escribí entre el mes de abril y mayo. Entonces yo me puse, digamos, partí de lo siguiente. Yo vivo en las afueras de una ciudad que se llama Medellín. Estoy más o menos en la misma situación geográfica, quiero decir, de los personajes de Boccaccio, porque estoy retirado, vivo en mi casa, estoy rodeado de bosques como están rodeados los personajes del Decamerón. Y a partir de esa condición pensé en ese libro y dije, bueno, voy a partir de allí y comienzo las reflexiones justamente hablando desde esta posición geográfica en la que estoy. Y a partir de ahí comencé a idear el texto de esa manera. O sea, estoy tratando de entender o trato de entender el panorama de la pandemia en tanto que soy un ciudadano colombiano y que estoy ubicado en un municipio de las afueras de Medellín y me voy comunicando con los clásicos de la literatura apestada, como yo sí, la denomino. Entonces comienzo, claro, inmediatamente recordé, yo he sido un lector me ha gustado mucho leer a los romanos, a los griegos, entonces recordé las escenas de la peste en Atenas, descritas por Tucídides. sí, sí, Después pasé a Lucrecio, que Lucrecio ya corresponde a la Roma antigua. Y después entonces no había leído, te confieso que no había leído el libro de Daniel Defoe. Lo leí y me pareció uno de los hallazgos más extraordinarios, porque además lo que hace Defoe en el año del diario de la peste es que se aproxima a este fenómeno desde una mirada muy cronística. Es como una especie de sí. periodista que va registrando minuciosamente la forma en que la peste llega a Londres y cómo va transformando a la sociedad londinense, la mentalidad, digamos, todas las medidas cívicas, militares que se producen. Y al lado de esta lectura de Foe, también recordé mucho un episodio de una novela de Alejandro Manzoni, el escritor romántico italiano, que escribió una novela que se llama Los novios, y en Los novios, al final de Los novios, hay una descripción muy interesante sobre la epidemia que asoló a Milán justamente en el siglo XVII. Y en Manzoni también aparecen las escenas digamos, de la insensatez humana. Manzoni se refiere a unos personajes que los llaman untadores. Sí. Ellos recogen la ropa de los muertos por la peste, la mezclan digamos, con
con intestinos de rata, con culebras, hacen un menjurje especial y luego salen con hisopos a contaminar las casas, a contaminar las sillas, las bancas de las iglesias, o sea, a generar el terror, porque también tenemos que pensar que en los momentos de epidemia no solamente florecen o aparecen los momentos de la solidaridad humana, los momentos de la bondad humana, también aparecen los momentos de la insensatez y de la maldad, ¿no? Y yo creo que los escritores nos ayudan mucho como a concluir que las epidemias es un termómetro social como ningún otro, yo creo que existe, ¿no? El otro sería un terremoto, un tsunami, esas grandes tragedias naturales que llegan y devastan completamente. Pero como las pestes son progresivas y las pestes son casi que sistemáticas y metódicas, entonces, digamos, atentan más contra la tranquilidad y contra la entereza de los seres humanos. Entonces yo lo que hice fue como siempre, y teniendo en cuenta a Colombia, porque Rafael, yo creo que digamos, la característica especial del ensayo mío es reflexionar sobre esta pandemia desde Colombia, ¿no? Sí. Y entonces decidí construir este ensayo y al final de este recorrido que hago por los libros, por inclusive también abordé mucho, si tú recuerdas muy bien, una novela muy hermosa que se llama La muerte en Venecia de Thomas Mann, que recordemos que en esa novela de lo que se habla es digamos, de la manera en que un hombre enamorado, en que un hombre que se la juega todo por el amor platónico y de los sentidos, digamos, se enfrenta a la peste de cólera en Florencia, digamos, a comienzos del siglo XX, si no estoy mal, o finales del siglo XIX, y se contagia, pero porque él prefiere la vida de los sentidos, y me hacía pensar mucho en una particularidad que se presenta en los momentos de epidemias, y es y que lo vemos ahora con el coronavirus, la gente que hace las fiestas, la gente digamos, que sale a abrazarse, los jóvenes que no quieren creer que hay que distanciarse, sino que se abrazan, que hacen el amor. Yo creo que esa vitalidad, esa defensa de la vitalidad frente a los momentos de epidemia es otra de las características de la condición humana. A veces a veces una desesperación que se expresa y que produce, por supuesto, más contagios, no faltaba más, pero al mismo tiempo es una forma también de enfrentar esta desolación que producen las epidemias. A mí me gustó muchísimo, Pablo, bueno, la honestidad intelectual tuya, y hablas allí de susto, hablas de desesperación, como un escritor pues de tu experiencia, también cómo lo sufre. O sea, hay también algo allí, de repente entre líneas, que es testimonial de lo que tú Claro, estás viendo. Y claro. justamente en la conversación previa que teníamos con el embajador, que además es doctor en medicina, hablábamos, o sea, sobre la gravedad de esto, o sea, cómo los cuidados que hay que tener, o sea, que no puede ser justamente como estos jóvenes que tú estás señalando, que piensan que no va a pasar nada. Sí, Es suficientemente grave, y yo me he quedado con las ideas del embajador Burgos, porque él justamente tiene la experiencia, aunque ya está retirado, bueno, no en el retiro, está retirado sí, de su ejercicio como médico. Él es justamente intensivista. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es muy grave, y tú lo planteas o sea, hablas también, o sea, el susto, el pavor, la desesperación que nosotros tenemos frente a lo que estamos viviendo. Algunas personas se lo endilgan a los gobiernos, pero no es solo los gobiernos, hay demasiados factores en juego. Es más, es un virus también tan difícil de sentarlo y decirle, bueno, ¿qué es lo que a usted le pasa? Porque sale en cualquier cosa, hay nuevas cepas, hay nuevas maneras de hacerlo. sí, sí, Y bueno, y concretamente, ahí están los cronistas como Defoe, pero en el caso de Camus, él está hablando de una historia que es mucho antes, que él no la vivió, que la pudo recoger, investigar, como de alguna manera, bueno, tú has hecho las dos cosas, eres cronista de lo que te está pasando, pero has ido a investigar
qué es lo que pasó, digamos, en los grandes momentos de la literatura sobre las epidemias. Sí, Y y las lo que yo traté justamente de, digamos, de ponderar en este ensayo o en este recorrido que hago por la literatura y las pestes es, digamos, sí, ponderar como las dos posiciones. Una sería, bueno, como lo plantea, por ejemplo, el famoso cuento de Edgar Allan Poe, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, que es un que cuento también está citado. que también está Sí, citado, que es un cuento sí, que yo leí hace muchos años y siempre, claro, cuando empecé a pensar en qué libros, en qué textos literarios iba a apoyarme para escribir el ensayo, se me apareció Poe, ¿no? Poe, que es un escritor gótico, romántico, oscuro. Entonces, nos muestra un cuento donde la peste está representada como una especie de máscara roja que llega a un castillo donde están encerrados los grandes elegidos, los sensibles, los sibaritas, los inteligentes de la comarca, y allí entra, entra la peste y los devasta a todos, ¿no? Entonces una posición es esa, bueno, vamos a dejar que el coronavirus no devaste, nos consuma, digamos, gane la batalla, porque hay un montón de teorías completamente apocalípticas, ¿no? Hay otras que por supuesto están enfrentando esta situación apocalíptica desde unas posiciones más sensatas. Y la otra, entonces esa es la otra condición que yo ponderé y me apoyé justamente en un pasaje de Don Quijote de la Mancha, en que Don Quijote le dice a Sancho: siempre hay momentos difíciles, siempre hay momentos en que creemos que el mal, que la noche, que la oscuridad se abate sobre nosotros, pero el ser humano siempre va a tener un pie en la esperanza y siempre va a entender, a saber, a esperar que eso, que esa desolación que estamos viviendo en este momento va a pasar y que el ser humano finalmente, o las sociedades humanas finalmente transcurren en ese vaivén, ¿no? Hay momentos de gran desolación, de gran desamparo, en que parece que no hay luz al final del túnel, pero finalmente estamos hechos así. O sea, es que no es que seamos optimistas no, somos lo uno y somos lo otro, somos optimistas y somos pesimistas. Y yo creo que lo que yo traté de hacer frente a ahora, yo no soy un médico, por supuesto, si yo fuese sí, médico, evidentemente mi posición sería otra. Yo no soy un presidente de un país, yo no soy un político, yo soy un escritor que desde los libros que han tratado las epidemias, sí, trato de entender este galimatías que porque a ver, las teorías conspirativas, Rafael, sí, no son de ahora, las teorías conspirativas vienen desde la peste negra, cuando los europeos pensaron que la peste venía justamente como la de hoy, ¿no? Venía de China sí. y que los que habían traído la peste a Europa eran los extranjeros. Entonces ya había una mirada xenofóbica frente a la enfermedad en esos años, que también está presente ahora. Miremos esas teorías planteadas por Trump, que diciendo que es un virus chino que vino de la maldad china. Luego dijeron que venía de un laboratorio chino, ahora dicen que viene de un laboratorio norteamericano. Hay un montón de teorías que finalmente hacen que este virus también esté excesivamente politizado. Pero yo sí pienso, Rafael, que si comparamos el número de las víctimas que ha producido el coronavirus con el número de víctimas que han producido las grandes epidemias del pasado, yo creo que estamos ante una epidemia no tan mortal como Sí. las otras. Es que la mortalidad de la peste negra era del 80%. O sea, y no habían medicinas, no habían tratamientos, la gente no sabía de dónde venía esa enfermedad, no había capacidad de inmunización porque era un virus completamente, o una bacteria en el caso de la peste negra, una bacteria completamente extraña. Y lo que sucedió con los europeos, por ejemplo, en el siglo XIV, fue lo que sucedió con los indígenas durante la conquista de América, que Sí, los españoles trajeron sus virus, sus bacterias, y los indígenas que estaban no completamente tenían la ajenos a inmunidad. eso, y caían como Sí, hormigas, ¿no? O sea, esa devastación que fue una de las grandes causas, pues, del exterminio, un exterminio involuntario, diríamoslo así, sí, de la población indígena.
Algunas enfermedades no muy benditas que trajeron de Europa. Exactamente, por supuesto. Sí, bueno, Pablo, vamos a pedirle a las personas que compartan pues, sus criterios, sus comentarios o si tienen preguntas. Además, y quisiera leer aquí una de los comentarios, dice, a pesar de que la ciencia y la religión ofrecen certidumbre a los seres humanos, la pandemia nos recuerda que la vida es esencialmente azarosa e impredecible. Y viene la pregunta, ¿cómo ver reflejada esta realidad en las obras literarias sobre pestes y pandemias? A ver, lo que pasa es que nosotros, yo creo que nosotros, particularmente nosotros que vivimos en América Latina, hemos estado bombardeados por el optimismo de las democracias capitalistas y también de los socialismos populistas, ¿no? Nos faltaba más. O sea, desde el Renacimiento hasta nuestros días, se nos ha dicho sistemáticamente que el hombre es el centro de la naturaleza, que el hombre es la criatura más poderosa de todas las que ha hecho el Creador Supremo en lo que se denomina el cosmos. Siempre ha habido una interpretación muy antropocéntrica de, digamos, frente a lo que nosotros, al espacio que nosotros ocupamos en la Tierra, en la naturaleza y en el cosmos. Y siempre se nos ha dicho que somos las criaturas magnánimas, que somos las criaturas racionales, que los animales los debemos someter a nuestras necesidades. Por eso estamos exterminando la fauna y la flora, por eso hemos construido una industria alimenticia carnívora completamente devastadora, ¿no? Entonces hemos estado acostumbrados a un discurso que nos ha mostrado como seres completamente poderosos y somos frágiles. Y yo creo que la literatura que se ha dedicado a las pestes muestra esa fragilidad. Todas muestran la fragilidad, claro, muestran la fortaleza del ser humano, muestran la capacidad de enfrentar esos momentos difíciles, pero nunca hay esa arrogancia que hemos visto nosotros frente a esta pandemia o frente a estas enfermedades. Los científicos norteamericanos desde las universidades decían en la década del 70 que ya todos los virus estaban completamente descubiertos y que no había enfermedades que temer. Y al poco tiempo, creo que a los meses surgió el ébola. O sea, hay una arrogancia intelectual, científica, racional, que yo creo que estas pandemias pone digamos, en su sitio y nos muestra que somos criaturas perecederas, que así tengamos unas democracias, digamos, unos modelos sociales que nos han garantizado pues que nos han garantizado vacunas, que nos han garantizado cierto confort, que tenemos estos medios de comunicación tan sofisticados, etcétera, etcétera. No, somos en el fondo como decía Marco Aurelio, ¿no? El gran emperador romano que también murió de peste, ¿no? Seguimos siendo esas criaturas de vapor y sueño, que decía él, ¿no? Condenadas a la nada y al olvido. Bueno, lo decía él, que era un emperador estoico. Por supuesto, hay mucha gente que cree que después de la muerte no hay nada y olvido, sino que hay un encuentro con otras realidades, qué sé yo. Pero entonces yo creo que sí, yo creo que la permanencia de la fragilidad humana está presente y con mucha claridad en los grandes libros que tratan sobre las pestes. Y Pablo, justamente tú hablabas del 80% que falleció. Ahora resulta que el 80% es lo que no le va a ocurrir nada grave. Claro, por supuesto. Solo que los hospitalizados y los de cuidados intensivos son entonces el otro 20%. Claro. A la inversa. Y lo otro que decía, bueno, vamos a suponer que se hubieran equivocado y dijeran, bueno, no va a haber más virus, sale otro virus, pero resulta que la ciencia no lo ha podido resolver. No. Con todas las herramientas que tenemos. Es que mira, Rafael, Carlos Marx utilizaba un término muy interesante frente a la relación de los seres humanos con la naturaleza. Él hablaba de la humanización de la naturaleza. Y eso es lo que hemos hecho los seres humanos desde que nos convertimos en sociedades sedentarias y empezamos a cultivar, a ejercer la agricultura y después la ganadería. En la medida en que hemos domesticado la naturaleza es que han llegado los virus. Por ejemplo, la relación de los seres, de las sociedades
con los animales es uno de los motivos primordiales de la formación de virus y de Sí, patógenos. De hecho, los indígenas precolombinos no tenían una domesticación con los animales, por eso eran sociedades tan sanas. Y eso sería muy importante tenerlo en cuenta. Ahora que comemos tan mal, que tenemos unas dietas de carne completamente y de azúcar y de gluten completamente malsanas, las comunidades indígenas precolombinas tenían unas dietas excelentes, ¿sí? Y aquí en Colombia, me lo contaba mi hijo Orlando Mel, un historiador de aquí de Colombia, hay un interés por la gente ahora en mirar esas dietas precolombinas y esas formas de, digamos, de asumir la relación del ser humano con la naturaleza, que yo creo que los indígenas tienen mucho que enseñarnos. sí. Y por eso, entre otras cosas, fue que llegaron los españoles a América y como ellos sí tenían desde vieja data una relación con esta domesticación de la naturaleza, pues evidentemente los indígenas recibieron todos estos virus y ellos no estaban completamente aptos para defenderse de ellos. Entonces, a mí sí me parece que hay que tener en cuenta muchas situaciones para poder enfrentar mejor esta situación medio caótica en la que estamos sumergidos actualmente. Pablo, bueno, ya nos está faltando poco tiempo, una pena. Yo creo que podríamos seguir de repente en otro foro, Claro, es un fuera de la tema Feria del Libro. nunca Y está acabar. justamente Orit Betech, que nos está viendo. Ella es la presidenta de la Feria del Libro, así que podemos decirle que ¿cómo se dice? Post-feria organicemos para seguir conversando sobre este tema tan fascinante. Claro, Y con mucho aquí gusto. nos saludan desde Lima, María Cuneo, y dice que ella leyó en La peste de Camus en esta etapa, en esta época, y que la condición humana sigue siendo la misma. Bueno, ahí estamos ya en conclusiones. Y también tenemos aquí, dice, bienvenido Pablo, qué bueno, qué buena tu opinión. Isa, ¿marca la pandemia una nueva era para la literatura? Ah, interesante. Bueno, yo creo que ahora que si pasamos esto, yo creo, bueno, ya están apareciendo libros colectivos como el que va a aparecer, por ejemplo, en Sí, Planeta, en Colombia. Apareció la famosa sopa de Wuhan, que fue como el primer texto que se escribió a partir de lo que estaba sucediendo en China en China, sí, y la llegada del coronavirus a Europa. Y ahí participaron muchos intelectuales. Luego hay diarios de la peste sí. en diferentes periódicos, en diferentes blogs. Yo creo que sí, yo creo que esas circunstancias que no son novedosas, repito, porque ya hemos dicho varias veces que la relación de los seres humanos con los virus, con las bacterias, es de vieja data, pero lo que sí es nuevo es esta relación con los medios de comunicación, de que es una pandemia más o menos planetaria, de que hay demasiada información, etcétera, etcétera. Yo creo, y bueno, las nuevas generaciones de escritores encuentran o van a encontrar en esto una gran fuente para escribir sus cuentos, sus novelas, sus poemas, sus ensayos. Yo creo que sí, yo creo que se avecinan momentos en que el tema o uno de los temas más atractivos va a ser la pandemia, pero también creo que los viejos temas de siempre de la literatura van a seguir pues siendo vigentes, ¿no? Los temas de la Pablo, zona. Sí. ya estamos finalizando. Ojalá la pandemia se acabara. Dice, faltan 5 minutos. Ojalá la pandemia se acabara como se va a extinguir este foro. Así que nos falta poco, pero yo creo que no va a ser así, ¿eh? Está difícil. Pero me gustaría que fueran como tuitazos. ¿Qué tipo de literatura va a surgir con esta pandemia? Si va a haber otros formatos, otras temáticas. Bueno, Puede responder breve. yo creo que sí, yo creo que no solamente va a surgir eso, sino que también, miren, por ejemplo, las ferias del libro van a ser virtuales, muchos eventos van a ser virtuales. Yo creo que eso va a ser una dinámica que vamos a utilizar hasta que más o menos esto se resuelva de una manera general, con una vacuna o con un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí van a. Pablo, alguien que te conoce bien, Ricardo Contreras Suárez, dice, ¿cómo relaciona esta pandemia con su posición de vegetariano? Bueno, yo desafortunadamente no soy un vegetariano completo, trato de Ajá. serlo, pero ha sido difícil. Bueno, yo creo en realidad que estamos ante una situación en que debemos, por supuesto, cuestionarnos sobre lo que estamos comiendo. Justamente el consumo de carne está asociada
el consumo de la carne de los animales está asociado a estos coronavirus y a estos virus y a estas bacterias. Yo creo que es hora de que en las dietas vegetarianas, en esas dietas precolombinas indígenas, encontremos una manera de resolver lo que nos está enfermando sistemáticamente de una manera atroz. Sí, Pablo dice, ¿alguna recomendación de novela de amor apestada? A ver, pues no, la muerte en Venecia, que es un libro muy bello, claro que es un amor homosexual en este caso, ¿no? Pero es Sí, un libro precioso, es un libro donde se nos muestra el gran drama de un hombre enamorado en tiempos de pestes. sí. Pablo, bueno, quiero agradecerte muchísimo esta conversación que, bueno, yo creo que la conversación es de conclusiones y el ensayo, el de por sí, es conclusivo. Claro, Y muchas de las cuestiones que se han planteado aquí son conclusiones y no vamos a tener mucho tiempo para esbozar otras conclusiones. Sin embargo, quiero agradecer a todas las personas que han participado de manera efectiva. Por ejemplo, en el Zoom tenemos 100 personas y en qué bueno, YouTube me imagino que eso se puede multiplicar. qué bueno. Te dije que no íbamos a hacer tampoco, Claro, sí, no muy bueno, éramos tan optimistas, pero bueno, aquí muchas sí. gracias. Y justamente, Pablo, he recordado mucho cuando hablabas el pasaje del Quijote a Gloria Guardia, que tuvo, como tú estás teniendo un pie en Panamá, ella tuvo uno en Colombia, Claro, vivió mucho claro, tiempo en Colombia, fue una académica, tanto de la Academia Panameña de la Lengua como de la Academia Colombiana. Falleció hace 2 años, una claro. mujer extraordinaria de la novela histórica, Y escribió la primera novela, El último juego, dígame. claro, que escribió un libro muy interesante sobre el Canal de Panamá, creo que es la Y, gran y novela sobre el Canal de Panamá. y también sobre la historia de Remón, el presidente que hubo un magnicidio con él en 1955. Te Claro. mando un fuerte abrazo y por favor a Gracias, tus Rafael. compañeras de confinamiento, Eloísa y Alejandra, dale un abrazo de mi parte. Lo mismo a Muy tu buenas esposa. tardes, Pablo. Chao, Y Rafael. seguimos la comunicación. Claro, Saludos, gracias. Un abrazos. abrazo. Gracias. De esta manera damos por finalizada la actividad. Gracias por visitar el Salón Gloria Guardia. Los invitamos a nuestra próxima presentación de las 6 p.m. que versa sobre cómics en Panamá, o a consultar nuestro programa cultural que puedes encontrar en www.filpanama.org.